Muy buenos días, estudiantes participantes en la asignatura de Contabilidad Intermedia. Me reúno nuevamente con ustedes, tal como se los prometí anteriormente, a fin de desarrollar una clase práctica relacionada al tema en que estamos iniciando el estudio. Asientos especiales, balance de saldo ajustado. Entonces nos referimos al tema que hemos mencionado. Fíjense que tenemos acá las cuentas involucradas en los asientos de cierre. Es importante identificar, antes de iniciar el proceso, qué tipo de cuentas son las que vamos a tratar. Recuerden que hablamos anteriormente que las cuentas del balance, pues cuentas de activo, pasivo y el capital contable que mantenía la cuadratura. Ahora nos referimos específicamente a estas partidas que no son de balance y que tienen que ver con el aumento o la disminución del capital, como hemos hablado. Cuentas de ingresos, generalmente las que provocan casualmente ingresos en la compañía, sus ventas, sus productos, otros productos y las utilidades. Cuentas de egreso, nos referimos generalmente a los gastos. Y aquí me voy a referir a algo específico en los gastos que hablábamos anteriormente. Generalmente un gasto de administración reconocido son salarios, pero no siempre los salarios representan gastos. Si usted observa en una fábrica de bienes o de servicios, el personal involucrado en generar ese bien o ese servicio para la venta, eso no se considera un gasto, eso es un costo de producción y hay que separarlo casualmente de esta naturaleza porque el costo la compañía no lo asume, sino que lo recupera a través del precio de venta. De esta forma, entonces, observamos aquí una cuenta importante que llamamos pérdida y ganancia. La pérdida y ganancia es una cuenta transitoria que nos permite saldar o cerrar todas estas cuentas que no son de balance para tener finalmente los resultados ajustados y poder estructurar el balance. Los dividendos, nos estamos refiriendo cuando hablamos de dividendos a las utilidades. Las utilidades, las utilidades retenidas son las utilidades del periodo. Entonces, casualmente, acá hay una pregunta clave que hacerse. ¿Para qué sirve la cuenta de pérdidas y ganancias? El texto está bien claro y habla de que es una cuenta transitoria que nos permite, a través de ella, liquidar cada una de las cuentas de ingresos, de egresos, de gastos, etc. Vamos entonces a observar, como tenemos en esta página, un ejercicio propuesto que es el que ustedes tienen, un ejercicio desarrollado, quiero decir, que es el que ustedes tienen en la plataforma y vamos a ver de qué manera, paso a paso, esto se va a ir desarrollando. El ejercicio resuelto con saldos al 31 de diciembre del 2019. ¿Qué nos piden? Practicar los asientos de cierre contable, que es nuestro objetivo ahora, y elaborar el balance ajustado. Observamos acá en esta página una cantidad de partidas con las cuales la compañía X ha finalizado a esta fecha. Cuando finaliza el periodo contable, lo que hacemos es, bueno, desarrollar los estados finales principales y ajustar las cuentas del balance. Por ejemplo, tenemos nuestra cuenta de banco, nuestra cuenta de clientes, terrenos, el edificio y posteriormente dice depreciación acumulada de edificio. Cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo a cuánto o en cuánto el edificio perdió valor en ese último periodo contable, por depreciación, por su uso. En tanto, el edificio ya no va a tener el mismo valor que tenía anteriormente al 1 de enero, ahora va a ser disminuido en esta forma. Esto constituye un gasto. Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las partidas que vamos a ir desarrollando a través de los asientos de ajuste. Observemos entonces el primer ajuste que hay que hacer. Asiento de cierre número 1 para cerrar la cuenta de ingresos. Todas tus cuentas de ingresos. Las que tenías en este ejercicio solamente se refiere a las ventas. Pero si tuvieras productos, si tuvieras otros productos, etcétera, tendrían que ser también cerradas a través de este mismo asiento. Tus cuentas entonces a la fecha de cierre del periodo, el número del asiento es el primero y la descripción. Para cerrar la cuenta de ventas, ventas locales y ventas foráneas. Cuando hablamos de ventas locales, te estás refiriendo a tus ventas dentro del interior del país.
Si hablas de ventas foráneas, nos referimos a las exportaciones, alguna venta que hiciste hacia el exterior. Y aquí están los montos. Estas cuentas que son de ingresos, si usted observa inicialmente, las cuentas de ingresos son acreedoras. Para poder cerrarlas hay que hacer un movimiento deudor. Dice que está en el debe y la contrapartida es la suma de estos dos montos con pérdidas y ganancias. Observamos entonces que estos montos de ingresos se trasladan a la cuenta de pérdidas y ganancias precisamente como un ingreso, movimiento acreedor. Y de esa manera, en el libro, en los asientos de mayor, estas cuentas quedan saldadas. Fíjese, los dos movimientos son iguales. Esto está saldado contra pérdidas y ganancias. Nos referimos entonces al primer asiento. Es lo primero que hay que hacer. Repito, si tus cuentas de ingresos solamente ventas, esto es lo que hay que hacer. Pero si tenés productos financieros, otros productos, de igual manera, en este asiento hay que liquidarlo o saldarlo. Observemos entonces ahora el asiento de cierre número 2. Nos referimos a las cuentas de gastos. Recordemos que los gastos son partidas de egresos que van a disminuir al capital. Los gastos generalmente son deudores. Para cerrarlos, hacemos un movimiento acreedor, o sea, en el haber, cada uno de los montos. Miren, para cerrar la cuenta de gastos, gastos publicitarios, lo que es el gasto de venta, gastos por sueldos y salarios, ya hablamos, que la mayoría de este monto está considerado como gasto, puede ser un gasto de administración o algún gasto de venta. Gastos por telefonía, los servicios básicos, gastos por seguros, las pólizas de seguro que usted pagó en el periodo, gastos por depreciación de edificio, la pérdida de valor del edificio, gastos por depreciación de equipos de cómputo, la pérdida de valor de las computadoras y los gastos de la electricidad, que ese es otro gasto, servicio básico. Sumado todo esto, se ve que estamos abonando en ella para poder cerrarla o liquidarla contra pérdidas y ganancias. Entonces, esto suma los 72.320 y ahí tenemos la partida. Observamos entonces los asientos particulares en las cuentas de mayor, toditos quedarían saldados. Y la cuenta de pérdida y ganancia que anteriormente recibió un movimiento acreedor por las ventas, ahora recibe un movimiento deudor por los gastos. El saldo entonces lo tenemos acreedor. En este momento entonces hay ingresos mayores que los egresos y este es el saldo. Pasaríamos entonces a observar el asiento número 3 que dice para cerrar la cuenta de pérdidas y ganancias. A la misma fecha, con el asiento número 3, descripción. Para cerrar la cuenta de pérdidas y ganancias, observamos un cargo en pérdidas y ganancias por el saldo que teníamos anteriormente, está, ¿verdad? Y un abono en las utilidades retenidas. Pues, ¿qué pasa? Nos vamos al asiento mayor, pérdidas y ganancias quedaría saldada. Este movimiento acreedor se traslada como un movimiento deudor, que es esto que está aquí, contra utilidades retenidas. Estas son las utilidades del periodo. Finalmente, el asiento número 4 de cierre, esta cuenta no puede estar abierta. Para cerrar la cuenta de utilidades retenidas, hacemos un cargo en ella y un abono en dividendos. Es lo que tenemos en los asientos mayor. Los dividendos son las utilidades del periodo, los que digamos, a representar un ingreso en la cuenta de capital al final del periodo cuando usted determine el balance ajustado, que es el paso siguiente. Balance de saldo ajustado, aquí tiene un nombre, la chancleta de Pancha, S.A., se puede colocar otro nombre, y la estructura del balance tal como manda la norma internacional, las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y el capital contable. Recordemos que en las cuentas de activo no corrientes, las que sufrieron modificación por las pérdidas acumuladas, por ejemplo, estamos hablando del edificio, lo que colocamos es el saldo neto. Edificio, el valor original menos la depreciación acumulada que está en paréntesis y el edificio neto es esto. Lo que nosotros sumamos entonces al final, cuando decimos total activo, corriente o no corriente,
estamos hablando de los saldos netos. Total activo es este monto por saldo neto. Bancos, clientes, edificio neto, equipo de cómputo neto, etcétera, etcétera. Luego nos vamos a la parte derecha del balance y hablamos del segundo grupo, los pasivos corrientes o los pasivos. Obligaciones corto plazo, que es la única que tenemos en orden acá, los documentos y el total pasivo. Recordemos que aquí no tenemos pasivo no corriente, o sea, a largo plazo, sino iría a continuación. Finalmente, el capital contable, como manda la norma, activo menos pasivo, ¿verdad? Y los dividendos del periodo. Total capital contable, esto que está acá es el activo menos pasivo, más las utilidades, el total pasivo al final del periodo. Saldo ajustado, entonces, este es el balance ajustado precisamente por las cuentas de ingreso y las cuentas de egreso. En este sentido, como ustedes observarán, es un procedimiento muy sencillo. Bajo esta misma norma, bajo esta misma forma, ustedes podrán desarrollar ejercicios propuestos y aparecen ya publicados en la plataforma en la misma unidad de aprendizaje número 1 en la cual estamos. Los invito nuevamente a que ustedes puedan desarrollar estos mismos ejercicios que están planteados y si tienen alguna duda, solicitar aclaraciones por la misma guía y sobre esa misma forma serán contestadas. De igual manera, los invito posteriormente nuevamente a que en términos cortos podamos reunirnos nuevamente desarrollando otros tipos de ejercicios sobre este mismo tema. Les recomiendo considerar las agendas, hay que irlas desarrollando ya con tiempo. Observen, digamos, la planificación del tiempo para que ustedes puedan hacer sus aclaraciones y tengamos un feliz término al final de la primera unidad y podamos evaluarla satisfactoriamente. Les agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias.